Hay cosas que no deberían existir, tradiciones que deberían haber muerto hace décadas, pueblos que deberían estar vacíos, secretos que nunca deberían salir a la luz. Yo encontré uno de esos lugares, y lo que descubrí allí me persigue cada noche desde entonces. Mi nombre no importa, pero lo que voy a contarte sí, porque lo que pasó en ese pueblo olvidado de los Pirineos no fue un accidente, ni una locura colectiva, ni una superstición antigua. Fue algo mucho peor. Fue una decisión. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Las historias que comparto aquí son investigaciones reales, testimonios que nadie más se atreve a contar, verdades que muchos prefieren mantener enterradas. Si valoras este tipo de contenido, si quieres seguir conociendo lo que realmente ocurre en los rincones más oscuros de nuestro mundo, necesito tu apoyo. Ahora sí, déjame contarte lo que descubrí. Todo comenzó en febrero del año pasado. Soy periodista freelance, especializado en reportajes sobre comunidades rurales en peligro de extinción. Mi trabajo consiste en documentar tradiciones, entrevistar a los últimos habitantes de pueblos abandonados, preservar historias antes de que desaparezcan para siempre. Había pasado los últimos 5 años viajando por España, Francia y Portugal, siempre buscando esa historia única que nadie más había contado. Fue en un bar de Huesca donde escuché por primera vez sobre Vallefondo. Un anciano bebía solo en la barra, murmurando cosas sobre el pueblo que se quema. Al principio no le presté atención, pensé que estaba borracho o confundido, pero entonces mencionó algo que captó completamente mi interés. Cada invierno, cada maldito invierno, eligen una casa y la queman hasta los cimientos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la familia que vivía allí ayuda a prenderle fuego. Me acerqué a él. Le ofrecí una copa. Le pregunté si podía contarme más. El viejo me miró con ojos acuosos, llenos de algo que entonces no supe identificar, pero que ahora reconozco perfectamente. Miedo genuino. Me dijo que había nacido en Vallefondo, que había huido de allí cuando tenía 17 años y que nunca había regado. Si vas allí, me advirtió, no preguntes sobre las quemas, no investigues, no intentes entender, simplemente vete antes de que llegue el invierno. Luego se levantó y salió del bar, dejándome con más preguntas que respuestas. Por supuesto, no seguí su consejo. Eso fue mi primer error. Vallefondo no aparece en la mayoría de los mapas turísticos. Tuve que usar mapas topográficos antiguos para encontrarlo. Está escondido en un valle profundo de los Pirineos, rodeado de montañas por todos lados, con un único camino de tierra que lo conecta con la civilización. Población oficial, 43 habitantes. Pero algo me decía que ese número no era preciso. Los pueblos con tan pocos habitantes suelen estar llenos de ancianos esperando la muerte. Vallefondo, según pude investigar en registros públicos, tenía una distribución demográfica extrañamente equilibrada. Había niños, había familias jóvenes. Eso era inusual. Llegué un martes de marzo. El invierno apenas estaba terminando, pero en las montañas el frío todavía mordía la piel. El pueblo era más bonito de lo que esperaba. Casas de piedra bien conservadas, calles limpias, una pequeña iglesia en el centro de la plaza. Había flores en algunas ventanas, ropa tendida, secándose al sol. Parecía un lugar normal, incluso acogedor. Pero había algo más, algo que noté desde el primer momento. Varias casas estaban vacías, no abandonadas con ventanas rotas y techos hundidos como en otros pueblos moribundos. Vacías, completamente limpias por dentro, como si alguien las hubiera barrido y preparado. Y en el lugar donde deberían estar 2 o 3 casas, según la estructura del pueblo, solo había terrenos baldíos con cenizas viejas mezcladas con la tierra.
Alquilé una habitación en la única casa rural del pueblo, regentada por una mujer de unos 50 años llamada Mariela. Era amable pero reservada. Cuando le pregunté sobre mi investigación, sobre si podía entrevistar a algunos habitantes sobre las tradiciones del pueblo, su sonrisa se congeló durante una fracción de segundo. «Tradiciones», repitió. «Aquí somos gente normal, no tenemos nada especial que contar». Le mencioné que me interesaban las historias locales, las costumbres de invierno. Ella cambió de tema abruptamente, ofreciéndome té y preguntándome cuánto tiempo planeaba quedarme. Los primeros días fueron frustrantes. La gente era educada pero distante. Cuando intentaba iniciar conversaciones en la pequeña tienda del pueblo o en el único bar, recibía respuestas corteses pero vacías. Nadie quería hablar. Nadie mencionaba nada sobre quemas o tradiciones extrañas. Empecé a pensar que el viejo del bar de Huesca simplemente había estado delirando, que había confundido Vallefondo con otro lugar o que su memoria había fabricado una historia donde no existía ninguna. Pero entonces conocí a Lucas. Tenía unos 12 años, cabello oscuro, ojos curiosos. Lo encontré explorando cerca del río que corría junto al pueblo. Estaba construyendo algo con piedras y ramas, concentrado en su tarea. Le pregunté qué hacía. Me dijo que construía una casa para los duendes del río. Me hizo gracia. Le pregunté si creía en duendes. Se rió. No, pero mi abuelo dice que es importante respetar las tradiciones aunque no creas en ellas. Esa frase me pareció interesante. Le pregunté sobre otras tradiciones del pueblo. El niño se encogió de hombros. Cosas normales. La fiesta del patrón, la misa de Navidad, la quema de invierno. Lo dijo con tal naturalidad que casi no lo registré. Pero luego me detuve. ¿La quema de invierno? Lucas me miró como si hubiera dicho algo obvio. Sí, cuando quemamos una casa. Mi madre dice que este año quizás nos toque a nosotros. Espero que no, me gusta mi cuarto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Habría seguido preguntando. Déjamelo en los comentarios. Intenté mantener la calma. Le pregunté por qué quemaban casas. Lucas se encogió de hombros otra vez. Siempre lo hemos hecho. Es importante. Mantiene al pueblo a salvo. Le iba a preguntar más cuando escuchamos una voz llamándolo. Era su madre, una mujer joven con expresión severa. Cuando vio que Lucas estaba hablando conmigo, su rostro se endureció. Llamó a su hijo con más urgencia. Lucas se despidió rápidamente y corrió hacia ella. La vi hablarle en voz baja, mirándome de reojo. Luego ambos desaparecieron entre las calles del pueblo. Esa noche, alguien deslizó una nota debajo de la puerta de mi habitación. Estaba escrita a mano, con letra temblorosa. Vete, no hagas preguntas, no es seguro para ti. No había firma, no había más explicación, solo esa advertencia simple y aterradora. Debería haberme ido. Cualquier persona razonable lo habría hecho. Pero soy periodista. Y cuando alguien me dice que no haga preguntas, es exactamente cuando más quiero hacerlas. Al día siguiente, comencé una investigación más discreta. Dejé de hacer preguntas directas. En lugar de eso, me dediqué a observar. Tomaba fotos del pueblo, aparentemente turísticas, pero en realidad estaba documentando los espacios vacíos, las casas abandonadas, los terrenos con cenizas. Conté 14 espacios donde claramente habían estado casas que ya no existían. 14 casas quemadas. Intenté calcular cuándo había comenzado esta tradición. Si quemaban una casa cada invierno y había 14 espacios vacíos, eso significaba al menos 14 años de esta práctica. Posiblemente más si habían reconstruido sobre algunas de las casas quemadas. Esa tarde decidí visitar la iglesia. Los sacerdotes suelen conocer los secretos de sus comunidades, pensé. El padre Tomás era un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol,
y las manos callosas de quien ha trabajado la tierra. Me recibió con amabilidad en la pequeña sacristía. Le expliqué mi proyecto sobre tradiciones rurales. Me ofreció café. Hablamos de cosas generales sobre el pueblo, sobre cómo la vida en las montañas era dura pero honesta. Luego, con cuidado, mencioné las casas vacías. Le pregunté si sabía por qué había tantos espacios sin construir. El padre Tomás dejó su taza de café sobre la mesa. Me miró durante un largo momento. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?», me preguntó. Le dije que no estaba seguro. Quizás unas semanas más. Él asintió lentamente. Las comunidades pequeñas tienen sus formas de sobrevivir. Formas que los de fuera no siempre entienden. A veces es mejor respetar eso y no indagar demasiado. Le pregunté directamente, ¿por qué queman casas cada invierno? El padre Tomás se levantó. Creo que esta conversación ha terminado. Te sugiero que disfrutes de la belleza del paisaje y dejes en paz a la gente. Ya han sufrido suficiente. Esa frase final me heló la sangre. Ya han sufrido suficiente. ¿Qué significaba eso? Esa noche no pude dormir. Escuchaba cada ruido de la casa, cada crujido de madera, cada susurro del viento. Alrededor de las 3 de la madrugada escuché voces afuera. Me asomé con cuidado por la ventana. Había varias personas caminando por la calle, dirigiéndose hacia el centro del pueblo. Llevaban linternas, hablaban en voz baja. Decidí seguirlos. Me vestí rápidamente y salí de la casa rural sin hacer ruido. Mantuve la distancia, escondiéndome entre las sombras. El grupo, unas 15 o 20 personas, se reunió en la plaza frente a la iglesia. Había más gente esperando allí. Reconocí a Mariela, mi anfitriona. Reconocí a la madre de Lucas, al padre Tomás, a casi todos los adultos del pueblo. Estaban formando un círculo. En el centro había una mujer de unos 30 años, de pie, inmóvil, con las manos cruzadas frente a ella. Un hombre mayor, a quien no había visto antes, se adelantó. Tenía autoridad en su postura. Cuando habló, todos guardaron silencio. Ya conocen las reglas, ya conocen lo que debe hacerse. Elena ha sido elegida este año. Su casa será purificada cuando llegue el próximo invierno. Tiene 9 meses para prepararse. Tiene 9 meses para aceptar su deber con la comunidad. Elena, la mujer en el centro, asintió. Su rostro estaba pálido pero sereno. «Lo acepto», dijo con voz clara. «Acepto mi parte. Acepto el sacrificio por el bien del pueblo». Entonces todos comenzaron a aplaudir. No era un aplauso celebratorio. Era un aplauso solemne, casi religioso. Luego, uno por uno, se acercaron a Elena y la abrazaron. Vi lágrimas en algunos rostros. Vi determinación en otros. Vi algo que no esperaba ver. Alivio. La gente parecía aliviada de que no les hubiera tocado a ellos. Me quedé escondido durante toda la ceremonia. Cuando terminó y la gente comenzó a dispersarse, esperé a que todos regresaran a sus casas. Luego volví a mi habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me estallaría en el pecho. ¿Conoces algún pueblo con rituales extraños como este? Cuéntamelo en los comentarios. Al día siguiente busqué a Elena. No fue difícil encontrarla. Vivía en una casa pequeña pero bonita en el extremo este del pueblo. Tenía un jardín bien cuidado y cortinas blancas en las ventanas. Llamé a su puerta. Cuando abrió y me vio, su expresión pasó de la sorpresa a la resignación. «Tú eres el periodista», dijo. No era una pregunta. Asentí. «Vi la reunión de anoche», admití. «Necesito entender qué está pasando aquí». Elena miró hacia ambos lados de la calle, como asegurándose de que nadie nos viera. Luego abrió la puerta más ampliamente. «Entra, pero si voy a contarte esto, tienes que prometerme que escucharás hasta el final».
que no juzgarás hasta saber toda la verdad. Entramos a su sala. Era un espacio acogedor, con fotos familiares en las paredes, libros en estanterías, una manta tejida a mano sobre el sofá. Elena me sirvió té, se sentó frente a mí y comenzó a hablar. Vallefondo existe desde hace más de 400 años, comenzó. Fue fundado por familias que huían de la Inquisición, gente que buscaba un lugar remoto donde pudieran vivir en paz. Durante siglos fue un pueblo normal, pobre, aislado, pero normal. Las familias cultivaban, criaban ganado, sobrevivían. Pero hace 43 años algo cambió. Elena hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza de té. En el invierno de hace 43 años hubo una tormenta de nieve brutal. El pueblo quedó completamente aislado durante semanas. La comida comenzó a escasear, las reservas se agotaron, el ganado murió de frío, la gente comenzó a morir de hambre. Sentí un escalofrío. Ya podía imaginar hacia dónde iba esta historia. Había una familia, continuó Elena, los Montero. Vivían en la casa más grande del pueblo. Tenían más reservas que nadie porque eran los más ricos. Pero se negaron a compartir. Cerraron sus puertas con llave y dejaron que sus vecinos murieran de hambre mientras ellos comían bien. Murieron 7 personas ese invierno. 3 de ellas eran niños. Elena tomó un sorbo de té. Sus ojos estaban perdidos en el pasado, reviviendo una historia que no había vivido, pero que claramente conocía con cada detalle. Cuando la nieve finalmente se derritió y llegó ayuda del exterior, el pueblo juró que nunca volverían a permitir que alguien acumulara tanto poder, tanta riqueza, tanta capacidad de decidir quién vive y quién muere. Desarrollaron un sistema. Cada año, en primavera, se hace una votación secreta. Se elige a una familia, no necesariamente la más rica, sino la que ha acumulado más durante el año anterior. La familia con la casa más grande, con más posesiones, con más recursos guardados. Y en el siguiente invierno, su casa se quema completamente, con todo lo que hay adentro. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y la familia simplemente acepta que le destruyan su hogar? Elena asintió. Es parte del pacto de vivir aquí. Todos lo saben cuando nacen o cuando llegan a este pueblo. Si acumulas demasiado, si te vuelves demasiado cómodo, si empiezas a separarte del resto de la comunidad, serás elegido. La quema te devuelve al mismo nivel que los demás. Tienes que empezar de nuevo, tienes que reconstruir. Pero esta vez con la ayuda de todos, y esta vez sabiendo que no puedes elevarte demasiado sobre tus vecinos. Eso es demencial, susurré. ¿Lo es?, preguntó Elena. Su voz no era defensiva, sino genuinamente curiosa. Piénsalo. En los últimos 43 años, nadie ha muerto de hambre en Vallefondo. No hay ricos ni pobres aquí. No hay gente desesperada mientras otros viven en la opulencia. Todos comparten, todos se ayudan. Porque todos saben que algún día podría tocarles a ellos. Es una forma de igualdad forzada, sí, pero funciona. Este pueblo ha sobrevivido mientras cientos de otros pueblos de montaña se han vaciado y han muerto. Pero destruir la casa de alguien, comencé a decir. No es castigo, me interrumpió Elena, es renovación. Piensa en ello como un impuesto extremo, sí, pero un impuesto al final. Contribuyes con lo que has acumulado, vuelves a empezar y todos te ayudan a reconstruir. En 6 meses tendré una casa nueva, más pequeña que esta, sí, más simple, pero mía, y mientras tanto viviré con mi hermana. Comeré en las casas de mis vecinos, trabajaré en el huerto comunitario, seré parte del pueblo de una forma más profunda que nunca antes. ¿Crees que este sistema es justo o cruel? Dime tu opinión en los comentarios. Me quedé callado, procesando todo lo que acababa de escuchar. Parte de mí
Veía la lógica brutal detrás de este sistema. Otra parte estaba horrorizada por la pérdida, por la destrucción deliberada, por el trauma que debía causar ver tu hogar arder hasta los cimientos. ¿Y si alguien se niega?, pregunté. ¿Y si la familia elegida dice que no y simplemente se va del pueblo? Elena sonrió con tristeza. Algunos lo han intentado. Hace 22 años, la familia Ruiz fue elegida. El padre, Javier, se negó. Dijo que era una tradición bárbara, que no iba a permitir que destruyeran lo que había construido con sus propias manos. Empacó a su familia en un camión y se fueron en medio de la noche. Elena hizo una pausa. 6 meses después, volvieron. Javier había perdido su trabajo en la ciudad. Su esposa estaba enferma y no podían pagar el tratamiento. Sus hijos lloraban porque extrañaban su hogar. Volvieron a Valle Fondo. Y cuando llegó el invierno, quemaron su casa como estaba planeado. Javier lloró mientras lo hacía, pero lo hizo porque entendió algo fundamental. Este pueblo cuida de los suyos, pero solo si los suyos respetan las reglas. Eso suena a chantaje emocional, dije. ¿Y qué es la sociedad sino un conjunto de chantajes emocionales mutuos?, respondió Elena. Te portas bien o te aíslan socialmente, trabajas o no comes, sigues las leyes o vas a prisión. Aquí simplemente es más directo, más visible, pero no más cruel que el mundo exterior. Quizás hasta menos cruel, porque al menos aquí la carga se reparte. No es siempre la misma gente la que sufre. Pasé las siguientes 2 semanas documentando todo lo que podía. Hablé con más gente del pueblo, ahora que Elena había roto el silencio. Algunos se mostraron más abiertos, otros seguían reservados, pero obtuve suficiente información para entender la complejidad del sistema. Descubrí que había reglas muy específicas. No podías ser elegido 2 veces seguidas. Si eras elegido, tus hijos quedaban exentos durante 20 años. Las viudas y los ancianos solos nunca eran elegidos. Las familias con bebés menores de 1 año tampoco. Había excepciones y protecciones. No era un sistema aleatorio y cruel. Era calculado, con décadas de ajustes y modificaciones. También descubrí que había una pequeña cantidad de dinero que se daba a la familia elegida. No mucho, pero suficiente para cubrir necesidades básicas durante los meses de transición. El dinero venía de un fondo comunitario al que todos contribuían mensualmente. Era, en esencia, un seguro colectivo contra tu propia pérdida eventual. Entrevisté a un hombre llamado Martín que había sido elegido hace 8 años. Fue el día más difícil de mi vida, me dijo. Ver mi casa arder, ver todos mis muebles, las fotos de familia, los juguetes de mis hijos, todo convirtiéndose en ceniza. Lloré como no había llorado desde que era niño. Pero también te diré algo. Después de eso, algo cambió en mí. Dejé de preocuparme tanto por las cosas. Empecé a valorar más a las personas. Mi relación con mis vecinos se hizo más profunda. Y cuando finalmente reconstruimos, con todos ayudando, sentí una conexión con este pueblo que nunca había sentido antes. No lo recomendaría. Nunca se lo desearía a nadie, pero entiendo por qué lo hacemos. Hablé con el hombre mayor que había dirigido la ceremonia. Se llamaba Antonio y era el líder informal del pueblo, elegido por consenso hace más de 20 años. Sé que piensas que somos bárbaros, me dijo. Sé cómo nos ves, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántos pueblos como el nuestro has visitado donde todavía queden niños, donde las familias jóvenes quieran quedarse, donde no haya ancianos muriendo solos en casas frías? Esto funciona. No es bonito, no es cómodo, pero funciona. Le pregunté si alguna vez habían considerado cambiar el sistema. Si alguna vez habían pensado en encontrar una forma menos destructiva de mantener la igualdad. Antonio suspiró.
Cada generación tiene esa conversación y cada generación llega a la misma conclusión. Las palabras no son suficientes, las promesas no son suficientes, la generosidad voluntaria no es suficiente. La naturaleza humana es acumular, guardar, proteger lo tuyo por encima de lo de los demás. Esta tradición lucha contra esa naturaleza, la desarraiga, literalmente, con fuego. Es extremo porque tiene que serlo, porque en las montañas, en el aislamiento, el egoísmo mata. ¿Habrías tenido el valor de quemar tu propia casa si fueras elegido? Cuéntame qué harías tú en los comentarios. A medida que se acercaba el momento de irme, comencé a tener sentimientos encontrados sobre Vallefondo. Por un lado, estaba fascinado por este experimento social extremo. Por otro, me perturbaba profundamente la violencia inherente al sistema, aunque fuera una violencia contra objetos y no contra personas. Una noche, pocos días antes de mi partida, Elena me invitó a cenar. Cocinó un estofado tradicional de la región. Comimos en silencio durante un rato. Luego ella habló. «Vas a escribir sobre nosotros, ¿verdad?». Asentí. «Tengo que hacerlo. Es mi trabajo. Es lo que hago». Elena asintió. «Lo sé. Solo te pido una cosa. Sé justo. No nos pintes como salvajes o como una secta. Somos gente normal que ha encontrado una forma poco convencional de sobrevivir. Nada más». Le prometí que sería justo, y he intentado cumplir esa promesa. Pero la verdad es complicada, la verdad es incómoda, y la verdad sobre Vallefondo no encaja en categorías simples de bien o mal. Mi última noche en el pueblo no pude dormir. Salí a caminar bajo las estrellas. El valle estaba silencioso, hermoso, envuelto en la paz de la noche de montaña. Pensé en todas las casas que habían ardido aquí. Pensé en las familias que habían visto sus hogares convertirse en ceniza. Pensé en la comunidad que había sobrevivido mediante este pacto brutal. Cuando estaba a punto de regresar, vi a alguien sentado en un banco de la plaza. Era Lucas, el niño que había conocido junto al río. ¿No deberías estar durmiendo?, le pregunté. Él se encogió de hombros. No podía dormir. Pensaba en cosas. Me senté junto a él. ¿En qué cosas? Lucas me miró con esos ojos demasiado serios para su edad. En si algún día me tocará a mí. En si seré valiente como mi madre dice que debo ser. En si realmente funciona todo esto o si solo estamos asustados de cambiar. Esa pregunta, viniendo de un niño de 12 años, me impactó más que cualquier conversación con los adultos. ¿Tú qué crees?, le pregunté. Lucas se quedó pensando. Creo que funciona porque creemos que funciona. Como cuando construía casas para los duendes del río. No importa si los duendes son reales. Importa que yo respete el río. Y aquí no importa si quemar casas es realmente la única forma de mantenernos unidos. Importa que todos creemos que lo es. Y mientras lo creamos, será verdad. Me despedí de Lucas y regresé a mi habitación. Esas palabras resonaron en mi mente durante toda la noche. A la mañana siguiente me fui de Vallefondo. Mariela me despidió con amabilidad. Me dio una bolsa con comida para el viaje. «Vuelve cuando quieras», me dijo. «Pero si regresas en invierno, no hagas preguntas sobre la quema. Simplemente observa. Y entiende que hay cosas que no se pueden explicar con palabras, solo se pueden vivir». Conduje por el camino de tierra que sale del valle. Cada pocos minutos miraba por el espejo retrovisor, viendo el pueblo hacerse más pequeño. Cuando finalmente desapareció de mi vista, sentí una extraña mezcla de alivio y pérdida. Pasaron meses. Escribí mis notas, organicé mis entrevistas. Intenté darle forma a esta historia de una manera que tuviera sentido, pero cada versión que escribía se sentía incompleta,
porque la historia de Vallefondo no tiene un final claro ni una moraleja simple. Entonces, a principios de febrero de este año, recibí un paquete. No tenía remitente, pero reconocí el matasellos. Era de la provincia de Huesca. Dentro había una fotografía. Era de noche. En el centro de la imagen, una casa ardía con llamas que alcanzaban el cielo. Alrededor del fuego, el pueblo entero estaba reunido, y en primer plano, iluminada por las llamas, estaba Elena. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero había algo más en su expresión. No era desesperación, era algo más complejo, aceptación quizás, o determinación, o ambas cosas. Detrás de la foto había una nota escrita a mano. La quema se realizó el 28 de enero. Fue hermosa y terrible, como siempre. Elena lloró, pero también sonrió. Comenzamos a reconstruir su nueva casa esta semana. Estará lista para el verano. Todo el pueblo está ayudando. Pensamos que querrías saber que todo salió como debía, que la tradición continúa, que seguimos aquí, seguimos unidos, seguimos vivos. Quizás algún día entiendas por qué esto es necesario, o quizás nunca lo entiendas, pero ahora eres parte de nuestra historia, así como nosotros somos parte de la tuya. Esa foto está clavada en la pared frente a mi escritorio. La miro cada día mientras escribo. Y cada vez que la miro, me hago las mismas preguntas. ¿Es esto correcto? ¿Es esto justo? ¿Es esto necesario? Y nunca llego a una respuesta satisfactoria. Hace 3 semanas recibí otro mensaje. Esta vez era un email de una dirección anónima. Decía simplemente: hay otros pueblos, no solo Vallefondo. Si sabes dónde buscar, encontrarás más comunidades como la nuestra. Cada una con su propia forma de asegurarse de que nadie se eleve demasiado, de que nadie acumule demasiado, de que nadie se separe demasiado del resto. Los humanos hemos inventado 1000 formas de mantener la igualdad. Algunas son más visibles que otras, pero todas tienen un costo. La pregunta no es si el costo es demasiado alto. La pregunta es, ¿qué costo estás dispuesto a pagar por pertenecer? No sé quién envió ese mensaje. Podría haber sido alguien de Vallefondo, podría haber sido alguien de otro pueblo similar, o podría haber sido alguien inventando historias. No tengo forma de saberlo. Lo que sí sé es que Vallefondo es real. La tradición es real. Las casas quemadas son reales. Las personas que conocí, sus historias, sus justificaciones, todo es real. Y la pregunta que me persigue cada noche es esta: si pudiéramos crear una sociedad verdaderamente igualitaria, si pudiéramos eliminar la pobreza y el sufrimiento de la desigualdad extrema, ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué métodos extremos consideraríamos aceptables? ¿Dónde está la línea entre justicia social y barbarie? Vallefondo tiene su respuesta. Cada invierno, con fuego y lágrimas, reafirman su compromiso con la igualdad forzada. Cada primavera reconstruyen juntos lo que destruyeron juntos, y así han sobrevivido durante 43 años, cuando pueblos similares se han convertido en fantasmas. No te pido que estés de acuerdo con lo que hacen. No te pido que lo entiendas. Solo te pido que consideres esto. En un mundo donde la desigualdad crece cada día, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, donde comunidades enteras se desintegran por el peso de la injusticia económica, ¿es Vallefondo una advertencia sobre los peligros del extremismo igualitario? ¿O es una profecía sobre lo que podría venir si la desigualdad continúa sin control? Han pasado casi 12 meses desde mi visita. Pronto será invierno otra vez en los Pirineos. Pronto la nieve cubrirá el valle donde se esconde Vallefondo. Y en algún momento de ese invierno, otra familia verá su casa convertirse en ceniza. Otro hogar será sacrificado en el altar de la igualdad comunitaria.
Otro grupo de personas se reunirá alrededor del fuego y renovará su pacto silencioso. Nadie se eleva demasiado, nadie cae demasiado bajo, todos son responsables de todos. Y yo estaré aquí, a cientos de kilómetros de distancia, mirando esa fotografía en mi pared, preguntándome si debería haberme quedado callado, si debería haber respetado el secreto del pueblo, si al contar esta historia he traicionado la confianza de personas que simplemente intentan sobrevivir de la única forma que conocen. Pero la historia ya está contada, las palabras ya están dichas, y ahora tú también eres parte de este secreto. Tú también conoces la verdad sobre el pueblo que quema sus propias casas cada invierno. La pregunta final que te dejo es esta. Si tuvieras que elegir entre vivir en un lugar donde la igualdad se mantiene mediante destrucción ritual, o vivir en un lugar donde la desigualdad crece sin control hasta que algunos tienen todo y otros no tienen nada, ¿qué elegirías? ¿Qué tipo de sociedad es más humana? ¿Aquella que distribuye el sufrimiento equitativamente o aquella que permite que se concentre en los más vulnerables? No hay respuesta correcta, solo hay Vallefondo, ardiendo en la oscuridad del invierno, un faro de fuego que ilumina preguntas que preferiríamos no hacernos. Algunas noches, cuando no puedo dormir, cierro los ojos y veo las llamas. Veo a Elena llorando frente a su casa en llamas. Veo a Lucas preguntándose si algún día le tocará a él. Veo a todo un pueblo reunido alrededor del fuego, unidos en su destrucción compartida, sostenidos por su sufrimiento colectivo. Y me pregunto, ¿están locos o son los únicos cuerdos en un mundo que ha olvidado el significado real de comunidad? La tradición continúa, las casas siguen ardiendo, y Vallefondo sigue vivo, obstinadamente vivo, mientras otros pueblos se convierten en polvo y memoria. Esa es la historia, esa es la verdad. Haz con ella lo que quieras. Pero si alguna vez visitas los Pirineos, si alguna vez encuentras un valle profundo con un pueblo pequeño que parece demasiado vivo para su tamaño, si alguna vez ves espacios vacíos donde deberían estar casas y cenizas mezcladas con la tierra, sabrás que has encontrado un lugar como Vallefondo. Y si llegas en invierno, quizás veas el fuego, quizás veas a las familias reunidas en círculo, sus rostros iluminados por las llamas que devoran lo que alguien construyó con sus propias manos. Quizás escuches el crepitar de la madera ardiendo, el sonido de las vigas colapsando, el silencio solemne de una comunidad presenciando su propia supervivencia a través de la destrucción. Quizás sientas el calor en tu piel y el frío en tu corazón al comprender que no estás observando un acto de violencia, sino un acto de fe. Y cuando el fuego finalmente se apague, cuando solo queden brasas brillando en la oscuridad como estrellas caídas, cuando la familia que lo perdió todo sea abrazada por aquellos que algún día podrían perder lo mismo, entenderás algo fundamental sobre la naturaleza humana, que a veces el mayor acto de comunidad no es construir juntos, sino destruir juntos. Que a veces la única forma de mantenerse unidos es recordar, con fuego y lágrimas, que todos somos igualmente vulnerables, igualmente temporales, igualmente dependientes unos de otros. Vallefondo no es solo un pueblo, es una pregunta hecha de piedra y ceniza, una pregunta que el fuego repite cada invierno. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu comunidad? ¿Qué sacrificarías para asegurar que nadie quede atrás? ¿Cuánto de tu propio confort, de tu propia seguridad, de tu propio hogar estarías dispuesto a entregar para mantener el equilibrio? El fuego no juzga, el fuego solo consume. Y en Vallefondo, cada invierno, el fuego purifica no solo una casa, sino la conciencia colectiva de un pueblo que decidió hace 43 años que la igualdad no es un ideal abstracto, sino una práctica concreta, dolorosa, necesaria.
Así que si alguna vez ves ese fuego, no corras, no mires hacia otro lado, observa, entiende y pregúntate qué estarías dispuesto a quemar para mantener viva tu propia comunidad, porque al final todos vivimos en Vallefondo, solo que algunos de nosotros aún no hemos visto las llamas.